Tiempo y concluir a la hora prevista. Estoy grabando en tal caso. Cuando queráis, empezáis. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Mirenchu, por hacernos de coordinadora en esta última microjornada del curso que ya concluimos prácticamente en puertas de comer el turrón de las fiestas navideñas. La sesión de esta tarde, como recordaréis, pues versa sobre los nuevos horizontes de la protección frente a la discriminación por razón de discapacidad, y tenemos como invitados de lujo, como suele ocurrir en otras ocasiones, pues a José Luis Goñi, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Pública de Navarra, a quienes todos conocéis, bueno, pues de sobra. Es uno de nuestros pesos pesados doctrinales. Me imagino que todos recordaréis, yo me acuerdo siempre del librito. Yo a José Luis le identifico con el librito aquel azul de Civitas sobre el respeto a la vida privada del trabajador. Es un referente en relación con esta materia, y yo creo que es una línea que le ha marcado, para bien o para mal, yo creo que para bien, y que ha seguido cultivando, pues ya en las versiones más posmodernas, ¿no? de los problemas relacionados con la protección de la intimidad y de los derechos fundamentales de las personas, pues ya en relación o vinculado a las nuevas tecnologías, la protección de datos, la inteligencia artificial. Un tema que yo escuché hablar y me pareció interesantísimo, y tendremos que profundizar en él, como es lo del establecimiento de canales de denuncia en las empresas. En fin, yo creo que voy a presentar casi de tirón a los tres intervinientes. A continuación intervendrá Garbiñe Buyurrum Manfisidor, también muy conocida por todos nosotros, es magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidenta de la sala, y además de una sala, pues que los que seguís no solamente la jurisprudencia, sino la doctrina judicial la jurisprudencia menor de los Tribunales Superiores de Justicia, pues identificaréis como una sala pues muy puntera, ¿no? Y muy punta de lanza en relación con muchos temas y con muchas soluciones judiciales. Es profesora asociada también en la Universidad en Vizcaya, y muy activa también en el Foro Aranzadi, en donde yo creo que la última ocasión en que coincidí con ella en Bilbao personalmente fue en el Foro Aranzadi. Y por último, por la sección juvenil, nuestra maravillosa sección juvenil, viva y absolutamente activa, y de referente también, pese a la juventud, estaría nuestra compañera Vanessa Cordero Gordillo, profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, que también bueno, pues hemos pensado en ella precisamente por su dedicación investigadora. Tiene como líneas principales de investigación pues la discapacidad, desde luego, pero también otros temas pues muy relacionados, ¿no? La conciliación, las repercusiones en las relaciones laborales del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, empleo, formación, temas difíciles además. Por lo tanto, bueno, pues una persona también valiente, ¿no? en afrontar estos temas. Pues yo sin más cedo la palabra al profesor Goñi, agradeciéndole enormemente que nos dedique esta sesión esta tarde, y por supuesto pues nada, muy contenta de verte, aunque sea a través de la pantalla. Y cuando quieras, José Luis, tienes la palabra. Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas conectadas. Mi agradecimiento ante todo por estas cariñosas palabras de presentación de Carolina,
y también quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho del Trabajo por invitarme a participar en este ciclo de microjornadas. Me complace mucho compartir además mesa con Vanessa y con Garbiñe, una antigua y presente amiga, querida Garbiñe. Bien, yo me voy a centrar en un aspecto muy concreto, me parece que puede tener interés, desde luego actualidad tiene, que es la discapacidad y el despido por enfermedad tras la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Ha traído una novedad importante, cuál es la incorporación de nuevas causas de discriminación, entre las cuales se encuentra precisamente la enfermedad, es decir, que de alguna manera la enfermedad se ha configurado, se configura ya actualmente en abstracto como un factor de discriminación prohibido por el artículo 14. Y entonces me parece que puede ser interesante de alguna manera reflexionar sobre el binomio, la relación que puede existir en este momento después de la ley sobre la discapacidad y la enfermedad. Es decir, ver si verdaderamente se ha separado, definitivamente se ha emancipado, si me permiten la expresión, de la tutela antidiscriminatoria de la discapacidad y si ha adquirido verdaderamente, pues bueno, una vida propia. Bien, creo que es conveniente, me parece, también hacer una referencia, antes de nada, pues a la situación que digamos, hemos tenido hasta la Ley 15/2022 en este sentido. Yo creo que hay que recordar un poco cuál ha sido el posicionamiento del Tribunal Supremo a partir de la famosa sentencia de 29 de enero del 2001, en la que, bueno, pues prácticamente se niega a aceptar que la enfermedad pudiera ser considerada como un motivo o factor discriminatorio. Con un argumento que, en fin, llama un poco la atención, cuando menos, ¿no? Que es decir, que el mantenimiento del contrato, pues evidentemente para la empresa, pues en una situación de enfermedad no se considera rentable y a partir de ahí, pues que el despido, si se produce, bueno, pues puede incurrir en una conducta ilícita, pero no en una actuación viciada de nulidad radical. Bien. Hay que decir que, no obstante, el Tribunal Supremo ha ido evolucionando un poco al compás también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque también el propio Tribunal de Justicia Europea, de alguna manera, ha ido modulando sus propias posiciones y, pues, en fin, ha ido cambiando de criterio. Es decir, desde la primera sentencia de la Chacón-Navas del año 2006, en que creo que se aborda por primera vez esta cuestión, pues hasta, digamos, la posición que empieza a mantener a partir del 2013 con la sentencia de Danmark. Bueno, pues evidentemente ha habido un progreso, un cambio considerable, porque inicialmente también se muestra muy reticente a que la enfermedad pudiera ser un motivo discriminatorio por discapacidad y que pudiera estar incluida en la directiva 2078, pero bueno, a partir ya del la sentencia de 2013 y a raíz, sobre todo, de la ratificación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la persona con discapacidad, amplía el concepto de discapacidad y empieza ya a reconocer que la enfermedad, sea curable o no, puede equipararse a la discapacidad. Bien, a partir de esta sentencia, pues también nuestro alto tribunal y posteriormente el Tribunal Constitucional admiten ya excepcionalmente que puede haber casos en que la enfermedad puede estar incluida en el ámbito de la discriminación prohibida. Y en concreto ese reconocimiento se hace en tres supuestos, fundamentalmente en el caso de la enfermedad o situaciones de enfermedad asimiladas a la discapacidad, esto es cuando concurre una enfermedad que puede considerarse más o menos de larga evolución y que ello implica al mismo tiempo una limitación grave y que, pues bueno, al interactuar con diversas barreras puede implicar, pues bueno, un cierto impedimento para la participación activa. Bueno, esta doctrina es asumida por el Tribunal Supremo y se va manifestando luego posteriormente en varias sentencias, en fin, que todos más o menos conocemos. Esta doctrina también el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ha ido desarrollando a través de otras sentencias posteriores, de OID, en fin, Ruiz Conejero, Nobel Plastique, y últimamente, al menos yo no tengo constancia de ninguna otra, no sé si hay alguna otra más, la de HR Rail de febrero de este mismo año.
Bien, podemos decir en muy apretada síntesis que la noción de enfermedad asimilable a la discapacidad descansa básicamente pues, en un par de presupuestos. No, estoy resumiendo y lo estoy haciendo mal, quiero decir, porque necesitaría tiempo para desarrollar esto, pero podemos decir que es preciso que la enfermedad sea de larga evolución, de forma que no se prevea la finalización a corto plazo, pudiendo prolongarse, pero incluso también se admite en supuestos de enfermedad, vamos a decir, de corta duración, cuando, bueno, sea consecuencia de una enfermedad atribuible a la discapacidad. Bien, hay otros dos supuestos también en los que se reconoce la discriminación por enfermedad en caso de despido motivado por una de las enfermedades. En concreto, el segundo supuesto, digamos que es eso que se ha dado en llamar hipótesis segregacionista, que también ya está contemplada en la propia sentencia esta de 2001, que es cuando, digamos, la enfermedad es, digamos, valorada o tomada en consideración de una manera en sí misma, considerada, haciendo abstracción de cualquier otra consideración y sin tener en cuenta, vamos a decir, pues, su implicación para la aptitud para el desarrollo de la prestación. Esto, como muy bien lo ha señalado Joan Agustín, perdón, pues verdaderamente yo creo que no ha tenido ninguna plasticidad, no se ha materializado en nada, por tanto yo creo que es pura ficción, porque verdaderamente cuando los asuntos han llegado al Tribunal Supremo en ningún caso lo ha reconocido, con lo cual podemos decir que verdaderamente este supuesto no existe, aunque verdaderamente toda la sentencia lo sigue manteniendo como un ritual ya, pero verdaderamente no ha tenido una concreción en ningún caso. Y el tercer supuesto en el que se viene apreciando una situación de discriminación por razón de enfermedades es en el supuesto de las amenazas empresariales para obtener el alta médica. Cuando hay una presión por parte empresarial para que bien coja la baja, etcétera, etcétera, y se produce además un despido cuando ya, digamos, hay un clima indiciario a base de advertencias, etcétera, etcétera, por parte del empresario, pues en todos estos supuestos podemos decir que el despido, y solo en estos puede, o ha sido, al menos hasta la ley, declarado nulo de conformidad con el artículo 55.5 del Estatuto. Fuera de estos supuestos, pues el Supremo y todos los tribunales ordinarios en general, pues siguen considerando que un despido en una situación de baja, pues en fin, no constituye más allá de un despido improcedente, y por tanto, bueno, pues verdaderamente la consideración de despido nulo en estos casos es verdaderamente residual, podemos decir de alguna manera. Bien, nos situamos ahora en la nueva ley 15/2022, que verdaderamente pues, ha supuesto, en fin, un cambio importante, al menos desde el punto de vista de la inclusión de nuevas causas de discriminación, entre las cuales, como he señalado anteriormente, se encuentra la enfermedad, la condición de salud, en fin, o estado serológico, etcétera, etcétera, y que pasa a ser una causa específica de discriminación expresamente prohibida ahora ya por el artículo 2.1, aunque no tenga, digamos, en fin, no esté exactamente contemplado en el artículo 14 de la Constitución. Digamos, por tanto, que la enfermedad se configura como una causa autónoma, totalmente independiente ya de la discapacidad. Es decir, que ya la enfermedad no necesita del paraguas, de la protección que le ha dispensado hasta ahora la discapacidad, y por tanto diríamos que no necesitaríamos de alguna manera establecer una equiparación, ese complejo, digamos, esquema argumental que hemos podido extraer de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender la nulidad del despido. Pero la pregunta que se impone a la vista del reconocimiento del derecho a la no discriminación, eso de que nadie puede ser discriminado por razón de la enfermedad, es si esto pues nos lleva inexorablemente, indefectiblemente a la nulidad. Si acaso cualquier despido que se produzca por enfermedad pues conlleva la nulidad del despido, y sin todos los supuestos de bajas que se pueden producir, de IT por contingencias comunes o lo que fuere, la calificación debe ser la nulidad automática. Bueno, hay dudas razonables y la doctrina se ha manifestado, en fin, digamos, yo creo que, al menos yo mantengo que cabe dudar verdaderamente de que eso sea así. Que no indefectiblemente nos conduce a la nulidad este reconocimiento del derecho.
¿Y por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque el artículo 55.5 no se ha sido modificado. Además, es que la norma contempla una excepción, y es que el artículo 2.1 lleva inmediatamente después un 2.3 que dice que la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven de las limitaciones objetivas que imponga la enfermedad para el ejercicio de determinadas actividades. Dicho de otra manera, tenemos el principio general, vamos a decir, de alguna manera, de reconocimiento de la tutela antidiscriminatoria por razón de enfermedad, pero es que al mismo tiempo, y esto no se nos puede pasar por alto, es que ese principio general viene atemperado por una excepción que contempla limitaciones. En definitiva, yo creo que si lo transformamos en positivo, porque dos negaciones realmente nos llevan a una afirmación, si decimos que la enfermedad no podrá amparar diferencias distintas, podemos decir que la enfermedad podrá amparar diferencias de las que deriven limitaciones. Dicho de otra manera, no se excluye que pueda haber despidos basados en la enfermedad del trabajador. La ley admite diferenciación de trato, por tanto, incluso por la enfermedad. Es decir, está prevista como tal excepción, yo entiendo que no cabría excluir esta posibilidad. No cabe excluir porque creo que es defendible incluso desde el propio artículo. Es una opción legítima e inexcusable que se desprende del artículo 38 porque de alguna manera pues hay que reconocer esa facultad de extinción porque ¿cabe imponer acaso al empresario mantenimiento de un trabajador que no reúna las condiciones de aptitud física? En el caso RIN, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice claramente que no, claramente porque el que no está capacitado para desempeñar tareas fundamentales del puesto de trabajo, pues obviamente, pues no está el empresario obligado a mantener o a contratar. Bueno, a partir de ahí, yo creo que la clave de toda esta cuestión está en el alcance de la excepción. Es decir, cómo debemos interpretar las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades, para que esa excepción no termine de vaciar de contenido completamente lo que es el principio general de la autotutela, perdón, de la autotutela no, de la, digamos, de la prohibición de discriminación por razón de enfermedad. Porque evidentemente, si hacemos una interpretación según la cual cualquier situación de IT, por leve y corta que sea, produce una limitación objetiva, integrante del supuesto de esa limitación, de esa excepción, pues evidentemente podemos acabar, pues como, en fin, inicialmente se acabó con el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, que el principio general del consentimiento se convirtió en la excepción a la vista de las excepciones que contemplaba el artículo 22. Bien, pero esto tampoco cabe, evidentemente. Es decir, no podemos exacerbar la excepción, llevarlo a unos límites que acaben con el propio principio general o con la presunción que se establece en el artículo 2. Bien, el debate, por tanto, está en qué tipo de circunstancia inhabilitante vinculada a la enfermedad puede de alguna manera justificar la extinción del contrato. Y aquí yo creo que hay que hacer necesariamente una interpretación restrictiva. Tenemos que conciliar, por una parte, el artículo 38 y por otra parte, el artículo 35 de la Constitución, que exige también, de alguna manera, una justificación, es decir, una causa, una justa causa extintiva. Y por tanto, a partir de ahí es por donde debemos valorar. Bien, yo no sé exactamente qué es lo que ha pretendido el legislador. Igual en el debate podemos precisar un poco este tiempo porque ya se me está echando el tiempo y entonces debo ir necesariamente al grano. Bien, ¿cómo debemos entender? Y voy poquito a poco cerrando un poco lo que estoy planteando. Es decir, ¿qué debemos entender por excepción para de alguna manera no restar virtualidad al principio de la no discriminación por razón de edad? Bien, yo entiendo que debemos tomar en consideración el concepto de funciones esenciales del puesto de trabajo. Dicho de otra manera, es decir,
¿Es legítimo que el empresario pueda despedir por enfermedad? Respuesta, sí. ¿Cuándo? Cuando esas limitaciones impidan, derivadas de la enfermedad, al trabajador, pues de alguna manera, el ejercicio, que es lo que dice la propia norma. ¿Que impidan cuándo? Pues cuando verdaderamente haya una imposibilidad de realizar funciones esenciales del puesto de trabajo, que es el concepto que de alguna manera están utilizando las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, resumiendo mucho, podríamos decir que la enfermedad o cuadro patológico causante de una situación de baja o no de baja, al encontrarse entre las circunstancias ahora protegidas frente a la discriminación, podría conllevar el despido del trabajador en situación a que el despido de ese trabajador fuese declarado nulo. Pero también podría eventualmente legitimar la acción extintiva del empresario si concurriesen verdaderamente en el supuesto limitaciones objetivas del estilo que estoy proponiendo. Es decir, cuando verdaderamente se da una situación en la que el trabajador ya no puede realizar esas funciones esenciales del puesto de trabajo. Más allá de la calificación por el órgano administrativo de una situación de discriminación o no. Bien, claro, esto a mí me plantea otra cuestión y aquí lo dejo planteado para que Vanessa, si quiere tomar en fin, si lo quiere contestar, pues lo conteste y si no, pues en el debate reabrimos este tema. Bien, la empresa tiene a un trabajador que verdaderamente no puede pues, desarrollar sus funciones esenciales, por tanto se cumpliría la excepción y por tanto se podría despedir a ese trabajador. Ahora bien, ¿está la empresa obligada a realizar ajustes razonables en estos casos antes de proceder al despido de ese trabajador? Bueno, entiendo que la ley ha sido, como diríamos, poco, es decir, podría haber dado un poquito más, porque se ha quedado prácticamente limitado a las personas con discapacidad. Y cuando hablo de discriminación directa en la denegación de ajustes responsables, se ha quedado a las personas con discapacidad. Por tanto, aquellas personas discriminadas por razón de edad diríamos que han quedado fuera. Pero, bueno, podemos hablar sobre el concepto de discapacidad. Creo yo que el concepto de discapacidad que nosotros manejamos no es el que está manejando en este momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y seguramente si acudimos al concepto de discapacidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podemos dar una cobertura mayor a esta situación de discriminación por razón de edad. Es decir, a esas otras situaciones de enfermedad no asimiladas a la discapacidad que quedan fuera, pero que bajo ese otro paraguas más amplio de concepto de intimidad, pues igual tal vez el empresario podría venir obligado a realizar esas medidas de ajuste razonable. Y termino aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Como hemos previsto, el debate lo vamos a realizar al final. En todo caso, tampoco he visto ninguna mano levantada en el chat, ninguna pregunta. Entonces, damos paso directamente. Yo ya he anotado alguna cosa para el final. José Luis, a propósito de tu intervención, le damos la bienvenida a Garbiñe Biurrun y cuando quieras, Garbiñe, es tu turno. Y muchísimas gracias por aceptar en tu agenda apretadísima participar en esta última microjornada, que además está siendo micro, por lo que veo. Pero bueno, bienvenidos a todos los que estamos y a todos los que están y se han conectado y naturalmente que al final pues os daremos paso a los que estéis participando generosamente en esta sesión. Garbiñe, buenas tardes, hola. Tenemos, Carolina, tenemos a Garbiñe, no sé exactamente por qué, no puedo reactivarle el audio y estoy viendo cómo arreglarlo con él. A ver ahora. Ya está. Perfecto, te oímos, Garbiñe. Perfecto. Hola, Garbiñe. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, primero disculpad porque ya estaba previsto que me iba a conectar un poquito tarde, pero me acabo de conectar in extremis porque llevaba un cuarto de hora absolutamente horrorizada que ni con el portátil ni con el iPad podía conectarme y al final he podido hacerlo pues con el iPad, pero insisto, ya había perdido toda esperanza. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, a su Comisión de Igualdad por la invitación para participar en esta microjornada.
De verdad es un placer compartir esta tarde, aunque sea apretadamente, con José Luis Goñi, con Vanessa Cordero, con José Luis, desde luego, una amistad, una relación de amistad y de cariño de hace muchísimos años, unos 40 años, estuve calculando, nada menos. Poco cultivada, es verdad, en los últimos tiempos, porque todos llevamos una vida un tanto alocada, y a Vanessa no la he conocido, la conoceré ahora, dentro de un ratito. Y también un placer compartirlo con Miren Chumarín, por supuesto. Bueno, yo cuando se me invitó a participar en este tema no tenía muy claro qué hacer, pensaba que el tema discapacidad, incapacidad temporal así había sido ya muy tratado desde la jurisprudencia del TJUE. Por otra parte, la nueva ley de igualdad y no discriminación pues hace aportaciones novedosas, quizá muy útiles más para la doctrina. Y bueno, yo me dio un poquito de no saber muy bien qué tema elegir. Y bueno, pues a veces te encuentras con temas que casi no eres tú quien lo elige, quien los elige, sino que casi se te ponen delante o te persiguen. Y en este debate que llevamos ya varios años sobre la delimitación de la relación laboral, hemos puesto mucho el foco, por ejemplo, en la relación laboral de las personas que trabajan para plataformas digitales, y hemos olvidado algunas otras cuestiones muy relevantes. Y en esa, como digo, delimitación del concepto, del objeto de la relación laboral, en relación con los trabajos dignos o con los trabajos indignos o trabajos cuyo contenido estaría de alguna manera vulnerando la dignidad de las personas y que por lo tanto serían objetos contractuales ilícitos a tenor de lo que prevé el Código Civil. Bueno, debate que ha sido larguísimo desde luego y sigue en cuanto a la prostitución. Y también yo creo, y aquí es donde voy a apuntar, el tema de determinados trabajos realizados por personas con discapacidad o con algunas, por lo menos, o determinadas discapacidades. Bueno, me refiero a actividades laborales porque la mayor parte de las ocasiones media un contrato de trabajo aparentemente lícito y desde luego son actividades laborales muy peculiares porque sobre todo son actividades en las que las personas o algunas de estas personas discapacitadas ejercen el papel de tales, papel de discapacitadas, y desde luego lo hacen en un entorno, digamos que al menos de chanza general. Y en esta jornada sobre esos nuevos horizontes de la protección frente a la discriminación por razón de discapacidad en el empleo, pensaba que probablemente este colectivo al que ahora me voy a referir no tendría mucho eco, como no lo tiene mayormente en los medios de comunicación, ni en el debate jurídico, ni en el debate político, que es en definitiva el debate prejurídico. Bueno, como es un tema íntimamente vinculado a las bases del derecho del trabajo, al objeto del derecho del trabajo y, como decía antes, a la dignidad de las personas del artículo 10 de la Constitución, por eso me voy a referir a algunos trabajos que realizan personas con determinada discapacidad, como la condroplasia o las displasias esqueléticas. Esto es personas con enanismo que prestan servicios particularmente en los conocidos espectáculos taurinos cómicos que hemos conocido desde siempre, yo por lo menos, conocido pues, porque están ahí presentes, y luego algunas otras, digamos, actividades, pero como son actividades particulares, no me referiré a ellas. El trabajo de las personas con enanismo en determinados espectáculos públicos, en estos espectáculos, ha tenido ya algún reflejo en algunas intervenciones, por ejemplo, desde luego del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que en el año 2020, en febrero, emitió ya un informe en el que decía que estos trabajos reflejaban una clara vulneración de los principios fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se ha pedido insistentemente reformas legales para su prohibición. Y muy recientemente, ahora hace poquitos días, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que prevé aprobar una reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Incluso he leído que se preveía también alguna reforma probablemente de la recentísima Ley de Igualdad y No Discriminación. Ya veremos en qué queda todo esto. Para comenzar, voy a recordar que
existe ya también una decisión del Comité de Naciones Unidas para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2019, manifestando al Gobierno español su preocupación por los estereotipos negativos y la representación degradante de estas actividades para estas personas con esta concreta discapacidad. La reciente ley, a la que me estoy ya simplemente citando, 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, tiene desde luego cláusulas de muchísimo interés que se están tratando hoy sobre la no discriminación por causas varias, entre otras desde luego la discapacidad, pero no hace ninguna expresa mención a la cuestión que estoy comentando. El proyecto de ley de empleo, que consta en el boletín oficial del Congreso de los Diputados del 1 de julio, contempla, bueno, a lo que a mí me interesaba, en su artículo 13, un plan anual para el fomento del empleo digno. El artículo 39, una de no discriminación por razón de edad, sexo o discapacidad, y en su artículo 54 unas previsiones para personas con discapacidad demandantes de empleo. En ninguno de estos preceptos ni a lo largo de la norma se hace tampoco mención concreta ninguna a las personas con acondroplasia, o sea, con enanismo, y a estas actividades en fin, de espectáculo público a las que me estoy refiriendo. Veremos lo que el futuro depara y veremos efectivamente cómo se va a zanjar la cuestión. En todo caso, creo que es una reflexión importante la que hay que hacer sobre si efectivamente la participación de personas con enanismo en este tipo de espectáculos públicos, insisto, no me refiero a otras actividades privadas cuya regulación desde luego es más complicada, pero sí cuando se trata de espectáculos públicos que requieren además autorización administrativa y que están perfectamente reglamentados. Sobre la cuestión, como decía, me preocupa de la licitud del objeto del contrato de trabajo. Esto es, esta sería una actividad que podría constituir válidamente el objeto de un contrato de trabajo, y habría que, en este sentido, no voy a extenderme desde luego en esto, de recordarse, ¿no?, lo que dispone el Código Civil en sus artículos 1261, 1271.3, en el sentido de que las leyes son las buenas costumbres, y, como no, el artículo 3.1c de nuestro Estatuto de los Trabajadores, según el cual son los derechos y las fuentes de derechos y obligaciones, una de ellas desde luego la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito. Esto es lo que deberíamos efectivamente plantearnos. Aquí se produce, y luego haré mención a un caso que ya se produjo hace unos cuantos años y que tuvo una gran repercusión, o por lo menos a mí me lo pareció. En este debate, en esta cuestión, hay desde luego al menos dos posiciones claramente manifestadas y probablemente, si no se resuelve adecuadamente la cuestión, claramente enfrentadas o encontradas. De un lado, desde luego, los grupos y las entidades que pretenden la prohibición de este tipo de espectáculos, apoyándose en ser defensoras de los derechos y de la dignidad de las personas con discapacidad, para entender que se vulnera la Convención de Derechos de las Naciones Unidas. De otro lado, la posición de los propios toreros cómicos y las empresas que promocionan estos espectáculos, posición en la cual se está reivindicando directamente el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio, y en definitiva esa reivindicación y esa defensa de que gracias a esta actividad pueden ganarse el sustento por sus claras dificultades para acceder a otro tipo de trabajos. Dificultades que en ocasiones no son objetivas, pero que sí son dificultades ya históricamente lastradas. Y como decía, es importante porque se trata de una actividad perfectamente regulada, perfectamente reglada, a diferencia, por supuesto, de la prostitución, y lo traigo a colación simplemente para tratar de hacer alguna equiparación si es que es posible. Tenemos regulación de esta actividad en la Ley Orgánica 4/2015, en la Ley de la Seguridad Ciudadana, podría aprovecharse también para prohibir determinados espectáculos. Tenemos el año 1996 el reglamento taurino de espectáculos taurinos, en el que se contempla el toreo cómico, pero no se hace ninguna referencia al enanismo de las personas, y sin embargo es muy curioso que para los toreros cómicos
no se exige ninguna cualidad artística ni ninguna experiencia profesional previa en este reglamento taurino, a diferencia de para el resto de profesionales de los toros. Y el convenio colectivo nacional taurino, que también lo hay, o no decía esta materia prácticamente, regula también en su artículo 6, se refiere en el artículo 6 a los toreros cómicos y se refiere a toreros pequeños. Por lo tanto, ya está directamente vinculando esa actividad con las características físicas de estas personas y en modo alguno por la habilidad que las personas puedan tener para el desarrollo de esa actividad. Bueno, los derechos en liza son desde luego con claridad, con absoluta claridad. De un lado, el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, perdón, de la Constitución Española, no diré mucho más al respecto y en este sentido simplemente pues trae a colación que efectivamente el derecho al trabajo en este caso se defiende exclusivamente porque el mercado no permite a estas personas obtener en condiciones normales un trabajo, un empleo decente. Y esto lo ha reflejado con absoluta claridad una declaración institucional que se aprobó por asentimiento en el 26 de febrero del año 2019, o sea, hace 2 años y medio, casi 3 años, en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados. En esa declaración institucional se recuerda la normativa, la Convención de Naciones Unidas y se insta, desde luego, a introducir cambios normativos que impidan la celebración de espectáculos públicos y también privados, dice, que denigren y humillen a las personas con enanismo. Expresamente era una declaración sobre las personas con enanismo y que se haga cumplir de esta manera el mandato de las instituciones internacionales, debiendo España tomar las medidas legislativas pertinentes, pero desde luego no se quedaba ahí, evidentemente, la declaración, porque sería corta y eso sí que atentaría seguramente realmente al derecho efectivo al trabajo de estas personas, sino que tenía un segundo punto que decía que habría que ponerse en marcha junto con los colectivos de las personas con enanismo y demás entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un plan de inserción y formación laboral para que todas aquellas personas con enanismo que trabajan en este tipo de espectáculos puedan acceder a un empleo digno y a un empleo decente. Y se instaba, como digo, a todos los cambios normativos. Bueno, que esté en cuestión la dignidad humana o no es una cuestión de apreciación, pero yo entiendo que efectivamente el hecho de que cualquier trabajo se realice exclusivamente por razón de la discapacidad y exclusivamente en este caso en un ambiente cómico en el que la discapacidad de la persona, el aspecto físico de la persona es precisamente el valor de ese espectáculo y la broma, la chanza general, pues yo creo que efectivamente la dignidad, como sabemos, tiene 2 grandes parámetros, 2 grandes espacios, el espacio parámetro personal, individual, pero también un espacio claramente colectivo, y lo dijo ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 214/1991 en el caso de Violeta Friedman, en el que hizo, como digo, referencia a ese valor personal de la dignidad, pero también a ese valor colectivo de esta dignidad. De manera que en el caso, por ejemplo, de las personas con enanismo que prestan estos tipos de trabajos, por mucho que individualmente las personas así consideradas no se consideren atentadas en su dignidad por el hecho de prestar estos trabajos, o mejor dicho, de no tener más remedio que prestarlos, yo creo que efectivamente hay una afectación clara colectiva a la dignidad de estas personas. Bueno, decía antes que ha habido ya algún caso que a mí me llamó muchísimo la atención, es un caso antiguo, de derechos humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas,
un caso que venía que fue allí al comité desde Francia, era el caso del llamado lanzamiento del enano, el caso de un señor llamado Manuel Buckingham. Bien, Manuel Buckingham es una comunicación del Comité de Derechos Humanos de este pacto internacional del 15 de julio del año 2002, como decía. Bien, el señor Buckingham, aquejado de enanismo, tenía enanismo, trabajaba desde julio de 1991 en los espectáculos llamados Lanzamiento del Enano, en el que él era proyectado pues, en un proyectil a corta distancia sobre un colchón neumático, pues en espacio también de espectáculo, de chanza, etcétera, normalmente nocturnos en discotecas. Esta actividad se prohibió por las autoridades francesas. Esa decisión de se entendía que atentaba a la dignidad de los básicos del orden público y por eso se prohibió. Esto se elevó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado francés respaldó la decisión. Bueno, el señor Buckingham, claro, había perdido, bueno, la empresa que lo contrataba para este espectáculo dejó de realizar esa actividad y el señor Buckingham perdió su trabajo, se quedó sin empleo y entonces bueno, pues se consideró muy perjudicado y decidió litigó y elevó la cuestión, como digo, hasta el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El señor Buckingham argumentaba que la prohibición de esa actividad, impidiéndole ejercer su trabajo, comillas, su trabajo, había tenido consecuencias muy negativas para su vida y eso sí que representaba, decía, un atentado para su dignidad y no el hecho de realizar el trabajo, porque a partir de ahora era imposible realizar trabajo porque en ese país no había trabajo para las personas con enanismo y que lo que verdaderamente resultaba indigno era no poder ganarse la vida. Bueno, el Comité de Derechos Humanos, sí, lo veo, 5 minutos, sí, seguramente no voy a ni utilizar los 5. Muchas gracias, Bienchu. El Comité de Derechos Humanos analizó efectivamente si esa prohibición de las autoridades francesas afectaba a la dignidad o si más bien era al contrario, si era el trabajo que realizaba el señor Buckingham el que atentaba contra su dignidad. Bueno, hizo unos equilibrios un poco extraños, pero al final concluyó diciendo que la prohibición de esa actividad, el lanzamiento de enano, de ese espectáculo, no era una medida abusiva, la prohibición tomada por el Estado francés, sino que era una medida necesaria para proteger el orden público en el orden en el que intervienen, mejor dicho, consideraciones de dignidad humana. Dijo el comité también que, por supuesto, no era el único supuesto en el que la dignidad humana estaba afectada por razón de las actividades profesionales o laborales que se realizaban, que podía haber otras, pero que el hecho de que hubiera otras y que esas otras subsistieran y no se hubiesen prohibido no significaba o no era argumento suficiente para conferir carácter discriminatorio a la prohibición del Estado francés. Y se concluyó que esa prohibición, por lo tanto, no violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como digo, aquella resolución generó un cierto, no sé si mucho, yo lo recuerdo vivamente, generó un debate importante. Yo pensé que podría desencadenar alguna reflexión más eficaz o más efectiva en este país, en nuestro país, pero lo cierto es que no ha sido así. Yo creo que es un debate, como decía antes, social importante, con poco eco, desde luego, a pesar y sin embargo muy relevante, muy importante, a pesar de que afecte desde luego en número a pocas personas, pero sin embargo entiendo que la reflexión sobre los trabajos o mejor dicho, sobre la dignidad de las personas realizando determinadas actividades laborales, pues es una reflexión importante y la reflexión o la decisión sobre la licitud o no de algunas de estas actividades. Ya sé que es una cuestión muy delicada la de la existencia o la consideración de la existencia de trabajos muy dignos, menos dignos o absolutamente indignos, digo, cuestión muy delicada y desde luego íntimamente vinculada a la visión que cada cual tenga del mundo de las relaciones humanas, de la libertad y de la propia dignidad, pero creo que realmente esta cuestión a mí me merecía y me sigue mereciendo una gran preocupación. Esto es todo lo que os tenía que contar. Seguramente, a lo mejor muy fuera del debate que se va a suscitar o de las otras aportaciones,
pero a mí no sé por qué me había interesado concretamente esta, mayormente, como he dicho, teniendo en cuenta que las últimas modificaciones o las últimas iniciativas que han prosperado legislativas en materia de igualdad y no discriminación y las que se proyectan por el momento no han contenido ninguna previsión a este respecto. Muchas gracias por vuestra atención. Garbiñe, muchísimas gracias a ti. La verdad que a mí me ha parecido no solamente que encaja a la perfección en el título de la microjornada esta tarde, sino que es interesantísimo, ¿no?, el asunto, y precisamente por esa poca atención, ¿no?, que ha recibido. Desde luego yo no he visto nunca plantear doctrinalmente la situación de las personas con acondroplasia. Estaba pensando en el actor este de Juego de Tronos, que se hizo tan famosísimo, el Peter Dinklage, que aparte de todo es un tipo, pues bueno, que proyecta una imagen de persona pues muy atractiva, interesante, con éxito profesional. La verdad es que súper sugerente el tema, dificilísimo, Garbiñe. Yo confieso que no lo había pensado nunca y no se me ocurre, porque según estaba oyéndote, estaba pensando también en las oportunidades de empleo y en el derecho al trabajo, ¿no?, de estas personas. Pero bueno, seguro que al final hay alguien que te coge el guante, te recoge el guante y nos da su visión y su opinión. Pues bueno, tenemos en tercer lugar a Vanessa Cordero, en representación de la sección juvenil. Hemos cubierto la sección senior, José Luis, la sección judicial, Garbiñe. Sí, esto no deja de ser un poco discriminatorio. Yo creo que la Comisión de Igualdad haga estas diferencias, igual nos lo tenemos que volver a plantear un poco, ¿no?, y a la propia asociación. En fin, bueno, pues en representación de esa nutrida y valiosísima sección juvenil, Vanessa Cordero, es tu turno, tienes la palabra, un placer tenerte aquí también. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de estas microjornadas por haber aceptado mi propuesta para participar en el día de hoy con ponentes de tanta altura en representación de la sección juvenil, aunque he de decir que esta va a ser mi última actividad como miembro de la sección juvenil, porque ya he dejado de cumplir los requisitos para formar parte de la misma, pero como se me seleccionó cuando todavía podía ser miembro, pues entonces por eso estoy hoy aquí. Pero aprovecho también para agradecer también a la sección juvenil todas las oportunidades que me ha brindado a lo largo de estos años para participar en foros de este calibre, como en el que estamos en el día de hoy. Bueno, sin más dilación voy a compartir pantalla porque sí que he preparado una presentación y mi intervención va a versar sobre los ajustes razonables para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el trabajo. Para ello, tenemos que partir o para entender mejor la significación de los ajustes razonables, tenemos que partir de que la manera de entender la discapacidad ha experimentado una evolución en las últimas décadas al pasar del llamado modelo médico al modelo social, lo que también ha tenido reflejo en los textos normativos. El modelo médico básicamente concibe la discapacidad como un problema individual de la persona que está ocasionado por una enfermedad, un accidente o una condición de salud, y propugna la adopción de medidas que pretenden la adaptación de la persona a la sociedad y no al revés. Por el contrario, el modelo social entiende que la discapacidad es una construcción social, por lo que su origen no se halla en la persona, sino en la sociedad, en sociedades que han sido diseñadas sin tener en cuenta las necesidades y las características de las personas con discapacidad. Por ello, desde el modelo social, las medidas que se adopten no deben ir dirigidas a la persona individualmente considerada, sino a la sociedad, y por lo tanto tienen que ir encaminadas a eliminar las barreras, obstáculos de todo tipo que existan en el entorno para garantizar a las personas con discapacidad que puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Siendo ello así, serían instrumentos clave del modelo social para lograr esta finalidad la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Y como con frecuencia estos términos se confunden, muy brevemente voy a deslindar
ambos conceptos, la accesibilidad y los ajustes razonables. Para ello voy a seguir lo que ha indicado, lo que ha señalado el Comité sobre Derechos Humanos, los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su observación número 6, que nos dice que la accesibilidad universal sería una obligación ex ante, es decir, que se puede exigir aunque no exista ninguna persona con discapacidad que requiera acceder a un edificio, a un entorno o a un servicio en igualdad de condiciones con los demás. En cambio, los ajustes razonables deberían realizarse cuando una concreta persona con discapacidad o solo cuando una concreta persona con discapacidad requiera acceder a un entorno, servicio, etcétera, que no sea accesible. Además, también se añade que las obligaciones de accesibilidad deben cumplirse sin condiciones. En cambio, los ajustes razonables no son ilimitados, están condicionados a que no impliquen una carga excesiva. Y podríamos añadir también que la accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la accesibilidad cognitiva puede beneficiar a personas con discapacidad fundamentalmente intelectual, pero también puede beneficiar a otras personas, por ejemplo, personas mayores o personas con un bajo nivel de alfabetización. Por otra parte, los ajustes razonables se adoptan en beneficio de una persona concreta cuando las medidas de accesibilidad no son suficientes, sin perjuicio de que en algunos casos sí que es cierto que también podrían beneficiar a otras personas. Por otra parte, considero que también deben diferenciarse los ajustes razonables de las medidas de acción positiva y de hecho la observación número 6 también diferencia ambos conceptos y entiende que los ajustes razonables serían una obligación de no discriminación. En cambio, las medidas de acción positiva serían un trato preferente de las personas con discapacidad para corregir la histórica situación de discriminación que han sufrido. También podemos añadir que las medidas de acción positiva tienen un carácter grupal. Pensemos, por ejemplo, en las cuotas, de las que pueden beneficiarse todas aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En cambio, los ajustes razonables tendrían un carácter individual. Dependen de las necesidades concretas de cada persona con discapacidad. Esto debe tenerse en cuenta sobre todo respecto a aquellos ajustes razonables que pueden resultar algo problemáticos desde esta perspectiva, como podría ser la recolocación en otro puesto vacante. Hechas estas aclaraciones, voy a centrarme ya en la obligación empresarial de efectuar ajustes razonables en el ámbito laboral, aunque lógicamente esta es una obligación que se extiende también a otros ámbitos de la vida, la educación, las telecomunicaciones, etc. Por lo que respecta al ámbito laboral, esta obligación se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la transposición de la Directiva 2000/78/CE, que en su artículo 5 establece una definición de ajustes razonables que ha sido reproducida casi literalmente por la normativa española. En concreto, fue la Ley 62/2003 la encargada de efectuar esta transposición y a tales efectos introdujo un concepto de ajustes razonables en el artículo 37 bis de la ya derogada LISMI, que en la actualidad se encuentra, por lo que respecta al ámbito laboral, también hay un concepto general, en el artículo 40, apartado 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, que es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que define los ajustes razonables como las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. Y al margen de estas definiciones podemos destacar también la de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no se circunscribe exclusivamente al ámbito laboral y en su artículo 2 define los ajustes razonables como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto se concreta en el artículo 27 relativo al trabajo, estableciendo la obligación de los Estados parte de velar porque se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo. ¿Qué características de la obligación de efectuar ajustes razonables podríamos extraer de estas definiciones? Primero, que es un deber empresarial que generaría correlativamente un derecho de la persona con discapacidad a la realización del ajuste.
Además, sería un deber que se formula de manera amplia, en el sentido de que abarca cualquier aspecto de la relación laboral, incluso los estadios previos a la celebración del contrato de trabajo, porque en un proceso de selección también podrían ser exigibles ajustes razonables. En tercer lugar, las medidas que se adopten deberán concretarse en cada caso en función de las circunstancias concurrentes, por lo que variarán de una persona a otra. Como he dicho antes, los ajustes razonables tienen un carácter individual, por lo que la medida a adoptar dependerá de las necesidades concretas de cada persona con discapacidad. En todo caso, la medida deberá cumplir la finalidad de permitir a la persona con discapacidad acceder a un empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente o acceder a la formación en igualdad de oportunidades con los demás. Y por último, no es un deber ilimitado, sino que está condicionado a que la realización del ajuste no suponga una carga excesiva. Y respecto a esta última cuestión, el concepto de la carga excesiva sería un concepto jurídico indeterminado que tendremos que concretar en cada caso, también en función del tipo de ajuste que se adopte. No obstante, la normativa proporciona una serie de pautas y afirma que deberán tenerse en consideración las ayudas y subvenciones públicas para personas con discapacidad, los costes financieros de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y volumen de negocios total de la empresa. En consecuencia, para determinar si la carga es excesiva o no, tendremos que tener en cuenta las ayudas públicas a las que puede acceder la empresa para sufragar los costes del ajuste, el coste del ajuste, que este coste puede ser económico, puede ser también incluso organizativo, porque la realización de un ajuste podría implicar perjuicios para otros trabajadores o trabajadoras de la empresa. Pensemos, por ejemplo, un cambio de turno como ajuste razonable. Y también tendremos que tener en cuenta el tamaño y el volumen de negocios total de la empresa, de tal manera que las empresas grandes y con un volumen de negocios importante tendrán menos posibilidades de alegar la existencia de carga excesiva para denegar un ajuste razonable. En todo caso, considero que este concepto de carga excesiva debe interpretarse de manera restrictiva, porque claro, está en juego el derecho a la no discriminación de una persona con discapacidad. ¿Y cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de la obligación de efectuar ajustes razonables por parte de la empresa? Sobre esta cuestión se han planteado dudas porque la directiva no indica cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esta obligación, pero otras normas posteriores han aclarado que dicho incumplimiento constituiría una discriminación por razón de discapacidad. En concreto, el artículo 2 de la Convención de la ONU establece que la discriminación por motivos de discapacidad incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables, y en el caso de la legislación española, el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1/2013 también nos dice que el incumplimiento de esta obligación es una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Lo que seguía sin quedar claro es si la denegación de ajustes razonables constituía una discriminación directa, una discriminación indirecta o un tipo específico de discriminación. Y estas dudas han sido despejadas por la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que considera la denegación de ajustes razonables una discriminación directa. La denegación de ajustes razonables para personas con discapacidad, una discriminación directa. Sin embargo, pese a esta regulación, la normativa plantea algunos interrogantes respecto al contenido y alcance de este deber empresarial, particularmente en cuanto a qué tipo de medidas pueden constituir un ajuste razonable. A tales efectos, la Directiva 2000/78/EC en su considerando 20 proporciona algunos ejemplos. Dice que pueden ser medidas de ajuste, la adaptación de las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre. Pero a diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos o Reino Unido, no contamos con listados más detallados de posibles ajustes. Por ello están siendo los tribunales y fundamentalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los que están contribuyendo en mayor medida a clarificar esta cuestión. En este sentido, podemos citar, y esta sería una de las más importantes, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de abril de 2013, el asunto HK Danmark, en el que se abordaban dos asuntos acumulados en los que dos trabajadoras danesas habían sido despedidas con un periodo de preaviso abreviado porque habían estado en situación de baja por enfermedad durante 120 días en un periodo de 12 meses. Y el sindicato que demanda en nombre de ambas argumenta, entre otras cuestiones, que antes de proceder a su despido, sus respectivas empresas
empresas deberían haberles ofrecido la Convención de la ONU, se desprende que las medidas de ajuste no solo pueden ser físicas, sino también organizativas o de tipo educativo, y que el listado del considerando 20 no es exhaustivo, por lo que podrían entenderse incluidas otras medidas que, pese a no estar expresamente previstas, puedan eliminar esas barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para participar en la vida profesional, y en consecuencia que la reducción del tiempo de trabajo podría ser una medida de ajuste razonable. Posteriormente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 2021, el asunto Tartu-Bangla, también realiza una afirmación interesante, porque nos dice que para determinar si una persona cumple los umbrales mínimos de percepción acústica exigidos a los funcionarios de prisiones para poder ser mantenidos en sus funciones, la comprobación debe efectuarse tras realizar ajustes razonables, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78/C, y menciona algunos ejemplos: la utilización de un aparato auditivo, dispensable de realizar ciertas tareas, o incluso ser destinado a otro puesto de trabajo en el que no se requiera cumplir dichos requisitos, siempre que la adopción de estas medidas no implique una carga excesiva para la empresa. Y la sentencia más reciente sobre esta cuestión, y que, en mi opinión, reviste un particular interés, es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de febrero de 2022, el asunto HR Rail. Muy resumidamente, en este caso, el trabajador había sido contratado por la empresa HR Rail como trabajador especializado en el mantenimiento de vías férreas, e inicia un periodo de prácticas en Infrabel, que es la empresa que se encarga de la administración de las infraestructuras ferroviarias en Bélgica. Pocos meses después se le diagnostica una patología cardíaca que precisa la colocación de un marcapasos, y este dispositivo es incompatible con la exposición repetida a campos electromagnéticos, como los que emiten las vías férreas. Por esta razón se le declara no apto para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, pero se precisa que puede ser empleado en otro puesto que implique actividad moderada, que no implique exposición a campos electromagnéticos o a vibraciones, y también prohibición de trabajos en altura. Esta decisión es recurrida por el trabajador y, entre tanto, es destinado a otro puesto de trabajo de operario de almacén dentro de la misma empresa. Finalmente, se confirma la decisión recurrida y la empresa despide al trabajador, porque mientras los agentes designados o nombrados con carácter definitivo sí que tienen derecho a ser recolocados en otro puesto de trabajo, las personas contratadas en prácticas no tienen derecho a ser recolocadas en otro puesto cuando ya no están capacitadas para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. Entonces, el órgano judicial, que conoce la impugnación del despido de este trabajador, plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y pregunta si la recolocación en otro puesto de trabajo puede constituir una medida de ajuste razonable a efectos de la Directiva 2000/78/C, cuando un trabajador o una trabajadora, debido a su discapacidad, ya no está capacitado para desempeñar las funciones esenciales de su puesto de trabajo. Para resolver esta cuestión, en primer lugar, el Tribunal de Justicia tiene que dilucidar si las personas contratadas en prácticas están incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva, y contesta de manera afirmativa, corroborando así que la directiva tiene un amplio ámbito de aplicación. Como he indicado antes, es que ni siquiera sería necesario que existiera un vínculo contractual entre las partes para que surgiera esta obligación. Pero lo más interesante de esta sentencia es la interpretación del concepto de ajustes razonables a efectos de la directiva. Y como ya señaló en la sentencia checa-Danmark, aquí vuelve a reiterar que tanto de la directiva como de la Convención de la ONU se desprende un concepto amplio de ajustes razonables, de tal manera que el listado del considerando 20 de la directiva debe entenderse meramente ejemplificativo. En consecuencia, afirma, aunque con carácter prioritario deben realizarse adaptaciones, ajustes razonables en el puesto de trabajo que ocupaba anteriormente la persona con discapacidad, dentro de las medidas de ajuste también podemos entender incluidas aquellas que permitan que esta persona pueda conservar su empleo, como puede ser la recolocación en otro puesto dentro de la misma empresa. En todo caso, los ajustes razonables no pueden implicar una carga excesiva, y esto tiene que determinarlo el órgano jurisdiccional nacional, pero el Tribunal de Justicia proporciona una serie de pautas al respecto. En concreto, resalta el dato que cuando el trabajador fue declarado no apto, fue destinado a otro puesto de trabajo, operario de almacén dentro
de la misma empresa. Pero en todo caso, el Tribunal de Justicia precisa que para que una persona con discapacidad pueda ser destinada a otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa, deberá existir al menos un puesto vacante que pueda ocupar. En consecuencia, si existe un puesto vacante adecuado a la capacidad de esa persona, la empresa no podría alegar que la recolocación implica una carga excesiva. Y, por lo tanto, si no adopta esta medida, podría incurrir en una discriminación por razón de discapacidad. Lógicamente, ello tiene importantes implicaciones en el despido por falta de aptitud de una persona debido a su discapacidad. De tal manera que antes de proceder al despido por este motivo, la empresa debería agotar las posibilidades de recolocarlo en otro puesto de trabajo compatible, siempre que tenga un puesto vacante, pues de lo contrario implicaría una discriminación por motivos de discapacidad. En todo caso, esta interpretación no es ajena a la que han venido sosteniendo nuestros tribunales desde hace años, pero con un fundamento distinto. No lo fundamentan en el deber de efectuar ajustes razonables, sino en el artículo 25.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, relativa a la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. De tal manera, entienden que si antes de proceder al despido por ineptitud la empresa no ha agotado las posibilidades de recolocación en un puesto vacante, el despido debería calificarse como improcedente. De todas maneras, recientemente ya podemos encontrar algunas sentencias, en concreto tengo aquí algunas del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que fundamentan esta recolocación en el deber de efectuar ajustes razonables. En este caso, la consecuencia sería la nulidad del despido. Si la empresa no agota las posibilidades de recolocación en otro puesto de trabajo vacante, la consecuencia sería la nulidad del despido. Aunque veremos, y esto también se lo quería plantear al profesor Goñi, veremos cuál puede ser el impacto también en este ámbito de la nueva causa de discriminación por enfermedad que ha introducido la Ley 15/2022. Incluso también el Tribunal Supremo, en una sentencia de 22 de febrero de 2018, aunque no estima que exista vulneración del derecho a la no discriminación por razón de discapacidad, sí que realiza una interesante afirmación y nos dice que tratándose de una persona con discapacidad, la falta de adopción o la insuficiencia de las medidas de ajuste adoptadas por la empresa antes de proceder al despido por ineptitud, salvo que acredite que la realización o que la adopción de estas medidas implica una carga excesiva, debería conllevar despido. Y también no solo las implicaciones por incapacidad permanente, la causa de extinción prevista en el artículo 49.1e del Estatuto, que de hecho he visto que hay una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares sobre esta cuestión, que plantea si antes de procederse a la extinción por este motivo, la empresa también debería intentar la recolocación del trabajador o trabajadora en otro puesto de trabajo dentro de la misma empresa, teniendo en cuenta esta obligación de efectuar ajustes razonables. Por último, voy a hacer una breve referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 51/2021, que aquí se planteaba el caso de un letrado de la Administración de Justicia que había sido sancionado disciplinariamente por la Secretaría de Estado de Justicia por la comisión de una falta muy grave de reiterada negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones. En el curso del procedimiento sancionador, el letrado puso de manifiesto que tenía síndrome de Asperger, lo cual estaba relacionado con las conductas que se le imputaban, y alegaba discriminación por razón de discapacidad y su derecho a la realización de ajustes razonables en el puesto de trabajo, lo que no fue atendido por la Administración. El Tribunal Constitucional concede el amparo en este caso, y de esta sentencia considero que podríamos extraer una serie de conclusiones muy importantes desde esta perspectiva. Primero, que no es necesario que la persona con discapacidad tenga, o que la persona tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% para que exista la obligación de efectuar ajustes razonables, pues el concepto de persona con discapacidad es más amplio. En este caso concreto acreditaban únicamente un 10% de discapacidad. En segundo lugar, la sentencia afirma que cuando una persona solicita un ajuste razonable, esta solicitud deberá ser objeto de consideración por la empresa y deberá contestar de manera expresa y motivada, especialmente en caso de denegación.
Y de la misma manera deberá actuar la empresa cuando, pese a que no exista una petición formal, tenga conocimiento de que un trabajador o trabajadora tiene una discapacidad. Y por último, también señala el Tribunal Constitucional que cuando una empresa adopta medidas tales como el despido o la imposición de una sanción disciplinaria, como sucedía en este caso, relacionadas con dificultades en el desempeño de las funciones que podrían ser solventadas mediante ajustes razonables y la empresa no los adopta, salvo que pueda acreditar que implica una carga excesiva, incurre en una discriminación por motivos de discapacidad. Y ya para finalizar, para concluir, resulta claro que los ajustes razonables constituyen una herramienta fundamental para la consecución de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y especialmente en la esfera del empleo y la ocupación. Sin embargo, su regulación presenta algunas deficiencias, particularmente en lo que respecta a la identificación de las posibles medidas de ajuste o la determinación de la carga excesiva. Por ello, considero que debería regularse de una manera más detallada esta cuestión. Podría realizarse una modificación legislativa, podría modificarse el Real Decreto Legislativo 1/2020 o simplemente bastaría incluso con elaborar guías prácticas que puedan estar a disposición de las empresas, que se elaboren en el seno de las administraciones públicas de manera similar a las herramientas de las que disponen las empresas para cumplir sus obligaciones en materia de igualdad de género. Considero que ello contribuiría a que las empresas pudieran cumplir sus obligaciones en este ámbito de manera correcta. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Vanessa. Ha habido en algún momento algún problema con el audio, pero creo que no ha sido óbice para que tengamos muy claras tus conclusiones y tu exposición y tu visión, ¿no? Muy interesante también. Yo, sin más, daría palabra a cualquiera de los asistentes para que iniciemos ese pequeño debate y si alguien quiere... veo, no sé si hay una mano levantada. Me parecía que había una mano levantada. ¿Es posible? Sí, Joan Agustí. Conecta tu audio, por favor. Sí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes a los y a las ponentes. Enhorabuena porque han sido 3 aportaciones magníficas y nada, yo quería aportar pues mi punto de vista. En relación, bueno, a la última intervención de la profesora Cordero, pues totalmente de acuerdo. Y solamente en relación a esta cuestión prejudicial que se ha elevado desde la sala en la que estoy ahora, pues efectivamente lo que planteamos en definitiva es si es una causa de extinción automática de la relación laboral, como es según el artículo 49, 1b o d, ya no recuerdo, del estatuto, cuando la declaración de incapacidad total no contempla la previsión de mejora y por consiguiente no es que autorice a la empresa a extinguir, es que extingue automáticamente la relación laboral sin prever, sin atender en absoluto el mandato de ajustes razonables del artículo 5 de la Directiva 2068, si la interpretación de este mandato sería compatible con una norma nacional que además, recordemos, no es de cuño reciente, sino tiene su origen, que yo recuerde, en el año 1980 y por consiguiente no pudo ser elaborada pensando en este mandato, ¿no? Entonces, esta es un poco lo que nos llevó a plantear esta cuestión. Pero mi aportación quería ser, sobre todo en la intervención del profesor Goñi, que saludo nuevamente, y yo es que quizá me mueve una cierta pasión en este tema, pero yo no veo quizá los matices que él ha apuntado. Yo creo que lo que hace el legislador pura y simplemente es introducir como causa de discriminación, no me gusta decir nueva, porque yo soy de los que pienso que siempre la enfermedad ha sido causa de discriminación y lo que es nuevo sería volver a reconocerla como tal, porque yo pienso que en cierta forma hubo una época en que ya estuvo reconocida, ¿no? Quizá no explícitamente en el texto normativo definitorio, ni en el 14, ni en el estatuto, pero lo cierto es que recordemos hasta la reforma laboral del 94,
la situación de incapacidad temporal era causa automática era causa de suspensión del contrato de trabajo y por consiguiente de eso se derivaba una protección, llamémosle objetiva automática, como tienen ahora en las que se contempla respecto a todas las condiciones vinculadas a la maternidad, paternidad, derechos de conciliación, etc. Esta era la realidad y entonces esto incluso generó el mantra de que estando en situación de baja, el trabajador o trabajadora no podía ser despedido. No era verdad. No podía ser despedido si no era por justa causa procedente. Entonces yo pienso que lo que ha hecho después de la, para mí, anómala doctrina iniciada por la sentencia que ha señalado el 29 de enero del 2001, sentencia que además, quiero recordar la anécdota, revoca la sentencia catalana, de la Sala Catalana, de Lourdes Arastey, que declaró la nulidad del despido por condición de salud. Declaró, o sea, cuando el legislador anula esta protección automática con la reforma 94, lo cierto es que la mayoría de los tribunales superiores entendieron que los despidos por causa de enfermedad, al menos en la Sala Catalana, era causa de nulidad, era causa de discriminación. Llamaba enfermedad o condición de salud. Entonces yo pienso que lo que ha hecho el legislador es pura y simplemente introducir en el 14, como en las otras causas, la enfermedad y la condición de salud. A partir de ahí, para mí, la consecuencia es clara. El debate, lo digo, en fin, el debate respecto al despido por causa de enfermedad, en cierta forma, en algún aspecto ha quedado ya resuelto. La enfermedad es causa de discriminación y el despido por causa de enfermedad es discriminatorio. En la referencia que ha hecho el profesor Goñi al artículo 55.5, será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley. Está prohibida en la ley. La enfermedad, sin adjetivos, no tiene que ser ni grave ni duradera. Esto queda por este intento en el que algunos coadyuvamos de encontrar en la causa de la discapacidad la tutela que no teníamos en la causa por la falta de tipificación de la enfermedad como causa discriminatoria. Ahora esto ya no va a hacer falta. La enfermedad por sí misma, entonces yo pienso que nos plantea nuevos retos, ¿no? Pero adviértase que la tutela ya no es la misma de antes, ya no es la tutela objetiva que hubo hasta el año 94, es pura y simplemente la tutela antidiscriminatoria. Entonces yo pienso que los retos están en qué será dónde se activará la inversión de la prueba, la inversión de la carga de la prueba por los indicios. En principio, pues bueno, la simple comunicación de baja quiere informar al empresario de la situación de enfermedad o de accidente, y a partir de entonces el despido, no digo que siempre y en todos los casos tenga que ser un indicio, pero sí en la mayoría. Entonces es el empresario el que deberá acreditar que el despido, ya sea disciplinario o objetivo, responde a una causa cierta y suficiente. Si no, habrá que declarar el despido nulo por discriminatorio. Yo no veo, sinceramente, otra opción ni otra duda posible. No, me explico, lo veo con esta, simpleza, pero no. Porque claro, la referencia que hacía el profesor Goñi al apartado tercero del artículo 2, la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razón de salud pública. Claro, yo pienso que esto está pensando en los procesos infecciosos, ¿no? En las enfermedades de carácter colectivo, pandemias, etcétera, que ciertamente puede obligar que el empresario tome determinadas medidas, digamos, diferenciales respecto al colectivo o a las personas enfermas. Pero claro, el artículo 9 de la misma ley nos dice que una de las condiciones donde se va a manifestar el trato discriminatorio prohibido es precisamente el despido, ¿no? Entonces, al final, el despido por enfermedad, yo pienso así de claro y simple, el despido por enfermedad es en el que se evidencia que la causa real es la enfermedad. Para mí
es discriminatorio sin excepción. Por consiguiente, por ejemplo, esta práctica que lamentablemente aún persiste, y disculpad la extensión, mi intervención, Carolina, disculpa, que todavía vemos en la jurisdicción social de despedir improcedentemente a una persona que está en situación de enfermedad con bajo rendimiento voluntario, en fin, que sepan, yo desde hace unos meses me canso de decirlo, que sepan que esto es ponerse ya absolutamente, condenarse de entrada, porque si se despide a alguien que está enfermo y se reconoce que el despido es improcedente, que no hay causa, pues en fin, ya la nulidad, como quien dice, está servida en bandeja de plata. Bueno, disculpad la extensión y reitero la enhorabuena por vuestras aportaciones. Nada, al contrario, Joan, yo tengo apuntado aquí un par de cosas a propósito de esta apostilla que has, y está interesantísimo criterio ya interpretativo inmediato, ¿no? De todas maneras... Yo soy un magistrado minoritario normalmente. Bueno, no, ya, sí, pero gracias a que hay gente como tú y personas como tú y que hay otras distintas, pues tenemos trabajo los teóricos y la sala de lo social del Tribunal Supremo. Pero antes de darle la oportunidad al profesor Goñi, a cualquiera que quiera intervenir a propósito de esta intervención tuya, de esta opinión tuya, y yo soy la primera que quiero hacerlo, tengo aquí una mano levantada de Bea Sánchez Girón hace un rato, a la que invito mismo a que nos comente lo que tenga a bien. Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, yo tengo solamente incluso una pregunta que va para Vanessa porque es la que lo ha mencionado. Y también me he dado cuenta, he estado estudiando la discriminación directa y la inclusión de la falta de ajustes razonables como una forma de discriminación directa. Pero sinceramente no entiendo muy bien cuáles son los efectos prácticos que conlleva esto, porque mi duda es que acaso antes se estaban intentando llevar como discriminaciones indirectas, tenían más fácil o más difícil el empresario justificar el por qué no las hacía, porque para mí creo que siempre habrían sido directas, ¿no? No sé, o sea, no entiendo muy bien por qué ha hecho como esa presunción y qué ventajas o inconvenientes puede tener. Si quieres, sí. Vanessa, respondes tú primero a Bea y luego retomamos el hilo de Joan y José Luis y yo misma. Vale, muchas gracias, Bea. Yo la verdad es que yo siempre había considerado que la denegación de ajustes razonables sería como un tipo específico de discriminación, que no sería ni directa ni indirecta. De hecho, más bien la normativa vinculaba mucho los ajustes razonables o la realización de ajustes razonables con la discriminación indirecta. Pero en este caso la Ley 15/2022 ha optado por considerar que se considera una discriminación directa. De todas maneras, el hecho de que la califique como discriminación directa o indirecta o tipo específico de discriminación, a efectos prácticos yo creo que tampoco tendría mucha relevancia, porque al fin y al cabo tiene una regulación muy específica, la regulación de ajustes razonables, y por lo tanto ahí tenemos que partir de si la empresa primero está obligada a realizar ajustes razonables, si el ajuste en cuestión cumple con la finalidad de permitir a la persona con discapacidad crear empleo, etcétera, etcétera, y luego que no implique una carga excesiva. O sea que tiene como sus características peculiares. Entonces yo creo que al final que lo califiquen como discriminación directa, indirecta o tipo específico, quizá a efectos prácticos no tiene tanta relevancia. No sé si a lo mejor los demás ponentes pueden aportar otra opinión, pero yo entiendo que en principio sería así. Bueno, tenemos una mano aquí de Garbiñe, vamos a darle la oportunidad a Garbiñe, que creo que se tenía que ir también antes para que tome ya la palabra. Garbiñe. Sí, nada, no tengo nada que decir respecto de lo que se ha comentado.
cuestiones de fondo, simplemente he levantado la mano para despedirme, para no marcharme inopinadamente porque tengo que volver, que tengo otra intervención en el Foro Aranzadi hoy. Así que hoy ha sido, y Carolina, hija mía, que estaba yo tan nerviosísima que nada, ni me enteraba ya con quién estaba, como en eso de que no podía entrar y estaba con el correo, con Mirencho y todo esto. Así que un abrazo a todo el mundo, pero especialmente a Carolina porque le debo el saludo de entrada. Un abrazo a todo el mundo, de verdad, a quienes estáis ahí, particularmente, como digo, Carolina, a José Luis, Vanessa y a Joan, que también lo he visto. Buen descanso cuando os toque, que pronto llegará aunque sea un poquito. Y nada, muchísimas gracias por todo, por vuestro trabajo. A José Luis no he podido escucharlo, estupenda Vanessa, así que nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Garbiñe. Agur. Y feliz Navidad. Igual. Adiós, Garbiñe, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra mano levantada y antes de devolverle la palabra al protagonista, al ponente, a José Luis Goñi, sí quería retomar ese hilo que ha apuntado Joan, porque yo esto se lo pregunté directamente hace poco en una ocasión reciente que hemos coincidido a Fernando Lousada, a raíz de otra pregunta que me habían hecho a mí. Si esa inclusión como nueva circunstancia que puede provocar una discriminación y desencadenar toda la tutela antidiscriminatoria correspondiente por enfermedad, estado de salud, estado serológico, que yo creo que es una cosa un poco diferente, más específica, suponía recuperar, como tú apuntabas, Joan, la posibilidad de considerar nulo un despido sin causa de una persona en IT. Entendido que la IT y la enfermedad son dos conceptos diferentes. De hecho, bueno, la IT puede ser por un accidente y el accidente tiene que ver con estado de salud, sí, pero no es enfermedad. Quiero decir que no hay una correlación estricta o total, ¿no? Y él me contestó precisamente algo que yo creo que va en la línea de lo que tú has dicho, ¿no? Tal vez la IT no, directamente, un despido sin causa en IT necesariamente no merezca la calificación automática y objetiva de nulo, pero sí la IT constituiría un indicio. Tú planteabas el problema de los indicios, es decir, si el estado de salud, la enfermedad, se incorpora a la batería de circunstancias que pueden desencadenar la tutela antidiscriminatoria, necesitamos la prueba indiciaria, ¿no? Y la IT sería un indicio, ¿no? Tal vez el más claro, ¿no? No solo, pero el más claro, ¿no? Esta era una cuestión. Y la segunda, que va contra Vanessa, o hacia Vanessa, perdón, yo... en esta primera aproximación al concepto de ajuste razonable o a partir de la ley, ¿no? De la ley 15/2022, inmediatamente a mí se me configura mentalmente el derecho a la adaptación de la jornada con fines de conciliación. Que no deja de ser un ajuste razonable, una modificación de la prestación o de la organización del tiempo en su dimensión cuantitativa o cualitativa, no deja de ser un ajuste razonable, ¿no? Al menos es como yo lo veo. Y entonces, tú has mencionado que una buena parte de las medidas en que puede consistir ese ajuste razonable son medidas organizativas, por no decir todas, ¿no? Y entonces una cosa que yo me preguntaba, y no me gusta dar pistas, siempre digo que pensar mal y verbalizarlo no me suele gustar mucho, pero cuando yo pienso, escribo, reflexiono y hablo sobre la adaptación de la jornada como medida organizativa, no puedo dejar de pensar si esa empresa que puede oponer la carga excesiva o que puede adoptar la medida, al final esa medida no puede acabar consistiendo o configurando una causa organizativa para introducir modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo del resto de la plantilla, porque en definitiva todas estas medidas, tanto la adaptación de la jornada como los ajustes razonables por discapacidad o por cualquier otra circunstancia, acaban repercutiendo en el resto de los trabajadores. Y de hecho, cuando la empresa opone causas organizativas, sobre todo en el caso de la adaptación de la jornada, esas causas suelen tener que ver con que cambian los turnos, cambian los horarios, tengo que cambiar a fulanito o a menganita porque tú has cambiado.
Entonces, quería preguntarte bueno, a ti, lanzarlo, ¿no? Para cualquiera que tenga una opinión. Si ese ajuste razonable, consistente o que consiste en una medida organizativa, no puede acabar como el efecto dominó, provocando un efecto dominó y pudiendo justificar una modificación sustancial para el resto de las personas integrantes de la plantilla. Y ahí lo dejo. Bien, no sé si... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Sí. no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, voy a intentar, no sé, dar mi punto de vista respecto a lo que ha comentado Jan. Estoy en gran parte de acuerdo, pero necesariamente debo discrepar, y no porque me guste discrepar, porque ya me gustaría coincidir con él. Pero me parece que no podemos obviar una cosa tan evidente, a mí me parece. Vamos a ver, cuando se habla de discapacidad, no se prevé ninguna excepción, como se ha contemplado ahora en la Ley 15/2022. Es decir, que el legislador podía haber omitido eso. Yo me pregunto, ¿qué funcionalidad tiene ese artículo 2.3? ¿Qué virtualidad? Simplemente para el supuesto que se ha comentado, exclusivamente en esas situaciones en las que requiere un tratamiento, etcétera, etcétera. A mí, yo no sé, quiero decir que el legislador cuando ha introducido esa excepción lo hace por algo. Y yo intento buscarle alguna justificación para mitigar ese efecto que para mí es, ¿cómo diríamos? Bueno, algo que pretende neutralizar justamente además la tutela antidiscriminatoria. Si nos hubiera dejado la tutela antidiscriminatoria yo sería feliz. Pero es que a mí me preocupa la interpretación que se pueda hacer esto y me preocupa seriamente, porque verdaderamente es que lo dice literalmente. Es que a la vista de la excepción se puede amparar cualquier diferencia de trato basada en la enfermedad. Eso quiere decir que la evidencia, vamos a decir, de un motivo de enfermedad en sí misma puede no ser una causa discriminatoria si verdaderamente, pues de alguna manera acredita que esa enfermedad provoca unas limitaciones objetivas. Es que eso es lo que dice la norma. Entonces, podemos obviar eso. A mí me resulta ir contra la norma, ¿no? Hacer esa interpretación. Insisto, ojalá si no existiera ese precepto y fuera como la discapacidad. Por otra parte, vamos a ver, ¿qué vamos a convertir? En un automatismo total y absoluto cuando a un trabajador se le despide por una causa de enfermedad, aun cuando es evidente que la causa es la enfermedad. Da igual, digamos, las limitaciones que eso comporte, eso automáticamente lo vamos y objetivamente lo vamos a convertir todo en un supuesto de vulneración del artículo 14 antidiscriminatorio. Yo creo que esto es, en fin, me parece que incluso la propia directiva admite, 2078, que no se puede mantener a una persona en un puesto de trabajo cuando realmente no está capacitada para desempeñar las funciones o tareas fundamentales del puesto de trabajo. Se le puede obligar al empresario a mantener a un trabajador que ha sido declarado, vamos a decir, absolutamente no apto, etcétera, etcétera. Yo creo que la única posibilidad, a mí se me ocurre, para dar una viabilidad al principio, al reconocimiento y a la presunción, es pedirle a ese empresario, por lo menos, que lleve a cabo antes unos ajustes razonables. Es decir, que no le vamos a impedir despedir a una persona que verdaderamente no puede seguir desempeñando su puesto de trabajo y que ha sido declarado no apto. Es que eso yo creo que atentaría contra la facultad que tiene dentro del poder, vamos a decir, de gestión del poder directivo, el poder extinguir al trabajador cuando verdaderamente no es capaz de poder desempeñar sus tareas fundamentales. Eso podría atentar, me parece, contra el artículo 38 de la Constitución. Pero al mismo tiempo, me parece que esa limitación tiene un riesgo enorme de que
al amparo de eso, se pueda despedir pues por cualquier limitación. Y ese es el riesgo que yo detecto. Ojalá no existiera este 2-3, pero es que nos obliga a este debate necesariamente. Y en algún momento tenemos que establecer un límite a la excepción para que no acabe desvirtuando y dejando vacío de contenido el principio. Y yo, la conclusión a la que llego es que si verdaderamente pues no puede continuar, dada su situación, el trabajador en la empresa, por lo menos, si no puede desempeñar las tareas fundamentales de su puesto de trabajo, se le pueda recolocar o pedirle a la empresa que haga el esfuerzo de recolocar. Hasta ahí yo creo que lo podemos pedir. Y que conste que la ley no lo contempla. Es decir, que la ley contempla exclusivamente para situaciones de discapacidad. Ahora ya, bueno, la enfermedad puede no estar, digamos, digamos, ser asimilada a la discapacidad y por tanto opera, digamos, de una manera autónoma, y nos podemos encontrar situaciones que sin ser discapacitantes, pues quedan ahí un poco en el limbo. Y eso es lo que para mí tiene inconveniente esta otra ley, que es que al final los ajustes razonables los ha limitado tan solo y exclusivamente a la discapacidad, les ha olvidado de todas estas situaciones intermedias que se han quedado ahí un poco en el aire. Pero me cuesta hacer una interpretación que nos lleve a decir, cada vez que se evidencie que hay que la causa es la enfermedad, que eso automáticamente es un despido nulo y que el efecto tiene que ser la readmisión del trabajador y que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo, aunque no sea capaz de desempeñar las tareas fundamentales, no lo sé. Carolina, ¿puedo? Sí, naturalmente, Joan, sí. Sí, no, es que yo pienso que el debate tiene mucho interés y la verdad es que tu intervención, José Luis, me plantea pues también interrogantes. Pero fíjate que en tu razonamiento no estás pensando más en la larga enfermedad equiparada ya a la situación de discapacidad, cuando hablas de limitaciones que tiene o la pérdida de capacidad. Quizá la introducción de esta causa con plena autonomía o independencia, como es la enfermedad, permitirá establecer, y quizá el reto que tenemos es desde la academia y desde la judicatura, establecer dónde está la frontera, ¿no? Porque entonces la reflexión que hacías, está claro que un empresario tiene que poder resolver la situación del trabajador que ha perdido su capacidad funcional. Pero ¿esto cuándo va a pasar? Cuando se ha declarado en situación de incapacidad o cuando tiene una situación que según la doctrina del TJUE sea equiparable a discapacidad. Pero cuando estamos es que vamos a ver qué nos pasa en la judicatura, que hemos vivido durante 20 años desde la inicial sentencia, coincidiendo con este invento a mi manera tan anómalo como fue el despido improcedente express, el que se generó la cultura desde la gestión de recursos humanos de que existía el derecho a despedir improcedentemente al trabajador por el solo hecho, por el solo hecho de estar enfermo. Es que además venían, cuando yo estaba en la instancia, venían y te lo decían. Cuando un abogado de la SEAT que habían despedido a 40 trabajadores por el solo hecho de estar de baja y superar pues con bajo rendimiento voluntario de 3 líneas, diciendo, sí, señoría, es verdad, nos hemos despedido, no había causa, reconocemos la improcedencia, bueno, y el Tribunal Supremo ha dicho que esto es improcedente, claro. Esto es lo que ya no va a poder ser. Me explico, no existe el derecho a despedir improcedentemente a un trabajador o trabajadora por el solo hecho de estar en situación de enfermedad. O sea, estamos en un modelo de despido causal que el despido tiene que responder a la causa justa, y porque esto está en el 35 también. Porque yo pienso que la dicotomía que planteabas entre el 38 y el 35, yo pienso que aquí hay uno muy importante, que es el 14. Y ahí está, es la prohibición de discriminación por enfermedad está en el 14, con su carácter prevalente, ¿no? Entonces, yo pienso que el escenario ciertamente es exigente, nos plantea a todos nuevos y a todas nuevos retos, pero yo pienso que sencillamente la enfermedad pasa a ser causa de discriminación. A lo que has dicho, Carolina, ciertamente hay que distinguir lo que es la causa, que es la enfermedad, la condición de salud, de lo que es un primer indicio, que es la comunicación de baja. No en todos los casos lo será, porque sí, claro, si lo que estamos contemplando es una reducción de plantilla que afecta indistintamente a personas activas y personas en situación de baja, pues está claro que la situación de baja
no tendrá este valor indiciario. Pero claro, lo que hay que entender es que ya no se puede despedir a una persona trabajadora por el solo hecho de estar en situación de enfermedad. Otra cosa es que esté en situación de discapacidad. Entonces ahí aplicamos la tutela antidiscriminatoria por razón de discapacidad y los ajustes razonables que al final salvan el legítimo interés empresarial del artículo 38. Aquí es verdad que esta situación sería más clara si en cierta forma se hubiera mantenido la posibilidad de un despido objetivo que antes teníamos en el 52D, pero en la versión anterior, no en la versión descafeinada, en la versión en la que anterior a la reforma del 2012, que aquello sí que era un problema objetivo para la empresa, y no la versión posterior a la reforma, porque se condicionaba al índice colectivo de absentismo. Yo entiendo esta situación y entiendo además que puede haber situaciones ciertamente que para una pequeña empresa sobre todo pueden ser muy injustas ante situaciones abusivas. Son los nuevos retos que tenemos que afrontar, sin duda. Estoy de acuerdo. Sí, de una palabra. Perdón, Carolina. Sí, sí, dime. ¿Hablo? Sí, sí. Bueno, nada, quería decir que efectivamente estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la tutela antidiscriminatoria que establece ahora? Yo creo que he querido llegar a una serie de supuestos que ahora me parece a mí que permiten eso que estabas comentando, Joan, que es que te puedan despedir improcedentemente sin más, ¿no? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, dos supuestos que pueden ser bastante ejemplificativos, ¿no? O representativos un poco de las distintas situaciones que se están dando en este momento y en los que, bueno, quiero decir, en la situación anterior a la ley, ¿no? Es decir, el ejemplo, vamos, de personas que tienen una enfermedad grave, pongamos, por ejemplo, cáncer de mama. Está comprobado que el 85% de las personas se curan. Y el dato objetivo es que el 50 y pico % de esas mujeres trabajadoras no se reincorporan después. ¿Por qué? Porque han sido despedidas. Y han sido despedidas durante el transcurso de la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de situaciones de estas, de enfermedad, donde acaban siendo despedidos. Y esto se ha acabado. Es decir, este es el efecto que va a tener este reconocimiento. Y luego también veo que va a tener un enorme alcance desde el punto de vista, me parece a mí, de esas situaciones que en este momento también lo estamos viviendo desde la jurisprudencia. Todo lo que no tenga una calificación, reconocimiento, vamos a decir, por un órgano administrativo, del grado, etcétera, etcétera, que queda ahí, toda esta gente se va a la calle, son despidos como se pueda, se quedan improcedentes, pero se van a la calle. Yo creo que efectivamente, como bien decía Joan, el que nadie puede ser ya discriminado por razón de edad va a cubrir un montón de esas situaciones que sin llegar a las situaciones verdaderamente de enfermedad asimilada a la discapacidad, porque no son situaciones de discapacidad propiamente, se quedan en un estadio previo porque no reúnen estos requisitos. Yo creo que esta tutela antidiscriminatoria las va a proteger. Pero eso lo tengo muy claro. Es decir, el avance va a ser significativo, muy importante. A mí me preocupa esas otras situaciones en las que, claro, un no apto. ¿Cómo gestionamos un no apto por el servicio de prevención? Claro, nos vamos a una ineptitud, a un despido por ineptitud. Ya el Tribunal Supremo le está diciendo, oiga, no me vengan con el certificado del servicio de prevención, que eso no me sirve. Pero hasta ahora eso es un despido improcedente. Pero es que ahora eso yo creo que va a cambiar. Y quiero creer que eso va a ser un despido nulo, entiendo. Y en ese sentido creo que tiene una virtualidad enorme, es decir, esta norma que se ha aprobado. Pero aún y todo me sigue preocupando esas otras situaciones que se pueden dar al amparo de estas, donde no se sabe muy bien si uno apto le constituye una limitación que al mismo tiempo le permite a la empresa, pues de alguna manera despedir, punto. Y que es un poco esa situación intermedia en la que yo no sé cómo vamos a salir de esta, ¿no?
Perdonad, teníamos una palabra pedida hace un rato de Juan Pablo, que no sé si sigue, creo que sí que está conectado y tenía antes la mano levantada. Juan Pablo, si quieres intervenir, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. A ver, había levantado la mano porque, bueno, en principio me surgía una duda parecida a la que le surgía en la anterior intervención al magistrado señor Marino. Claro, yo entiendo lo que dice José Luis respecto del apartado 3, ¿no? Y claro, nos encontramos en que hay un montón de situaciones que están en el límite, en la frontera entre situaciones de enfermedad, que pueden ser discapacidad, pueden ser no, están... claro, la enfermedad y la discapacidad son dos realidades que se tocan de manera clara. El problema es que no sabemos dónde acaba una y dónde empieza la otra, ¿no? Respecto al apartado 3, claro, yo pienso que lo que viene a decir el legislador o lo que pretende, o quiero entender, no sé si creo entender o quiero entender, que los padecimientos a los que se refiere son los propios y los inherentes, los materiales relativos a la propia situación de enfermedad o de problema de salud, ¿no? Claro, si esta enfermedad o este problema de salud tiene determinada entidad, ya entraríamos dentro del territorio fronterizo de lo que nos permitiría interpretar el RDB 1/2013 respecto a la situación de discapacidad, ¿no? Aunque no exista un reconocimiento formal o documental de la situación de discapacidad, cosa que nos resultaría, bueno, relativamente clarificante. Pero, claro, que haya mezclado el tema de los padecimientos, el tema serológico, tal, te genera duda. A mí por lo menos me genera ciertas dudas y me parece que no queda claro efectivamente qué es lo que se pretende exactamente por parte del legislador y ahí está el problema. Y luego respecto de las consecuencias del reconocimiento de la enfermedad como motivo de discriminación, efectivamente, lo que creo que es muy claro es que viene a adelantar una barrera de protección respecto de los trabajadores en cuanto a evitar problemas interpretativos que hasta ahora se podían tener, y sobre todo me viene a la cabeza pues evidentemente la sentencia del 2001, o me viene evidentemente a la cabeza el tema Chacón Navas, ¿no? Dice, bueno, enfermedad es enfermedad, no es discapacidad. Sí, claro, evidentemente esto es así, pero eso genera un cierto nivel de desprotección respecto del trabajador, del cual el ordenamiento jurídico tampoco puede ser ajeno, ¿no? Y en este sentido me parece que, con independencia de que podamos tener determinados problemas respecto de la clarificación del grado de intervención y que se quiere tener por parte del legislador, pues esto creo que es mucho más solución que problema, ¿no? Respecto de lo que podíamos tener hasta ahora. Entonces, pues bueno, no sé si habré ayudado en algo con la aportación o no, pero bueno, creo que por lo menos es lo que creo que puedo aportar en este tema. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más? Yo creo que no sé si Vanessa quiere hacer alguna intervención final, o Joan o José Luis. Yo agradezco la participación. La verdad es que el tema es apasionante, porque además de todas las circunstancias que pueden provocar un trato discriminatorio, me parece que esta es una de las más duras, ¿no? de las que pueden hacer más daño. No sé, yo me contaba hace un par de años una alumna de una trabajadora, compañera de su padre de trabajo, que había padecido un proceso de cáncer terrible, largo, penosísimo. Se le había curado el cáncer, pero tenía unas secuelas tan atroces que le provocaban vértigos, migrañas, y realmente pues devino, bueno, la despidieron por ineptitud, ¿no? Sobrevenida. Y a mí me parece
tan duro, tan horroroso, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Que avancemos y que seamos capaces de exprimir el limón de la norma por lagunas que tenga, por imperfección técnica que pueda tener o por zonas de penumbra que nos pueda dejar. Y yo tengo mucha esperanza y tengo mucha confianza en personas como Joan, desde luego también desde el ámbito doctrinal, en el que nos corresponde a los que pensamos las cosas y escribimos lo que pensamos, pero tengo mucha fe en que la interpretación y la aplicación judicial sea en el sentido más favorable, más beneficioso, más compasivo, si queréis, ¿no? con las personas enfermas. La doctrina científica es fundamental para que hagamos este paso de manera mayoritaria, lo tengo que decir, ¿eh? O sea que cada vez es más importante, cada vez influye más, o sea que también os animo a que contribuyáis porque cada vez, afortunadamente esto es así, o sea que vuestras reflexiones nos ayudan mucho, nos ayudarán mucho en este sentido, sin duda. Bueno, yo ya sabes, después de mi paso por el Tribunal Supremo, como digo yo, por las calderas unificadoras, me parece imprescindible la interacción, ¿no? La cooperación constructiva y que nos ayudemos vosotros a nosotros y lo que podamos nosotros a vosotros también, naturalmente, ¿no? Yo creo que bueno, foros como este, aunque haya sido tan micro, pero no deja de ser pues, un buen lugar, ¿no? De encuentro y de conversación para que seamos capaces de sacarle todo el partido a esta norma para las personas que realmente lo van a necesitar, ¿no? Para las que está pensada. Yo tampoco sé pensar en teórico o en doctrinal sin ponerme en la piel de las personas, ¿no? Sin pensar en las personas, es que no tiene sentido. Yo siempre digo, los laboralistas somos como un clínico, ¿no? como un cirujano. No tiene sentido que escribamos solamente para nosotros, tiene sentido que lo hagamos para poder ayudaros a vosotros y sobre todo pensando en los destinatarios de la norma, ¿no? Que son personas que trabajan y que son las que padecen y experimentan todas esas situaciones que requieren unos instrumentos de tutela eficaces y que les ayuden, ¿no? Yo por mi parte no añadiría nada más. Agradeceros desde luego a José Luis, a Vanessa y a Joan y a Garbiñe, que se ha tenido que, la pobre, incorporar deprisa y corriendo y marcharse también deprisa y corriendo, con el lujo que supone contar con una persona como ella también, y a las personas que habéis estado conectadas, pues también, por supuesto, entiendo la fatiga, entiendo que estamos a las puertas de la Nochebuena y todos teniendo también que terminar muchísimas cosas con mucha prisa, las clases, los TFGs, lo que escribimos, las sentencias y eso a veces pues es difícil de compaginar con dedicar una tarde como esta, pero bueno, por eso mayor agradecimiento a los ponentes y a los asistentes y animarnos a seguir colaborando de la manera que seamos capaces, ¿no? Muchísimas gracias.